Bueno, en este tema vamos a hablar acerca de lo que el hombre ha trabajado eh, en el transcurso de la historia y para eso ha establecido una serie de elementos que son inherentes a la producción de bienes y servicios. En diapositiva podemos ver claramente una conceptualización de todo ese procedimiento en la que indica que el hombre ha trabajado desde su aparición en la tierra para procurarse la subsistencia y satisfacción de necesidades básicas. Sin embargo, por muchos siglos el trabajador no contaba con disposiciones legales que lo amparen. Por ello fue objeto de explotación y trabajo forzado. Más tarde, alrededor del siglo XV, recién se comienza a legislar en sentido protectivo en materia laboral. Entonces, obviamente, la situación del trabajo ha sido algo que es inmanente al hombre. Obviamente que algunas personas, producto de las circunstancias, han tenido la propiedad de los medios de producción y otros solamente su fuerza de trabajo. Es así que, producto de la revolución industrial y la mecanización del trabajo, se ha comenzado a legislar en materia laboral. Más tarde, alrededor del siglo XV, se empieza a legislar en sentido protectivo en materia laboral. Ahora, el trabajo, una conceptualización, tenemos que decir que el trabajo es todo esfuerzo, despliegue de energías, es el desgaste físico o intelectual puesto a disposición de la producción para acción de las necesidades y el trabajo es la condición fundamental de la existencia humana. Gracias a este, el hombre producción y mediante sus facultades, localidad y cantidad. Ahora, lo referido a los sistemas de trabajo, no tenemos que decir que desde la especie humana surge sobre la Tierra y habiendo nacido simultáneamente, la sociedad, la producción fue colectiva. En esta etapa se requería de cooperación de muchas personas en una misma obra. El problema que sobreviene es cómo obligar a esas personas a cooperar armónicamente en un solo proceso productivo. Entonces, este elemento se va a establecer a partir de que cómo a las personas hacemos trabajar alrededor de un fin, ¿no? Por ejemplo, un método de producción o un método de trabajo o un modo de producción es el tema de por ejemplo, en Egipto, eh, para el tema de la producción del trabajo de las pirámides, el modo de producción de bienes y servicios que se adopta en ese momento es el esclavismo, ¿no? El esclavismo en base a lo que es el esclavismo se llega a un determinado fin, o sea, se trabaja y se produce bienes y servicios en base al trabajo de los esclavos. Igualmente en Grecia, los grandes filósofos de la antigüedad indicaban que era indispensable tener esclavos
para tener una producción de bienes y servicios adecuada. De ahí que nacen los sistemas de trabajo, que son los modos como los hombres cooperan en la producción de medios de vida y subsistencia a través de la historia. Los sistemas de trabajo han sido los siguientes, ¿no? Y ya podemos también establecer este tema que es muy importante, ¿no? Y les había manifestado anteriormente, que es la esclavitud, ¿no? La esclavitud es la etapa primitiva, fue de producción doméstica cuando cada grupo social, contando con escasas necesidades, tenía entre sus miembros las personas suficientes, provistas de fuerza física e intelectual y de instrumentos, ¿no? Entonces nos está hablando también de una etapa en la historia, que estamos hablando de la etapa primitiva, ¿no? Es algo más allá llevado no por la intelectualidad, no llevado por la aristocracia, sino por la fuerza, una etapa primitiva que, bueno, se sometía por la fuerza a los pueblos de los cuales eran, digamos, parte de los pueblos conquistados, y esos pueblos conquistados los esclavizan y les hacen trabajar, en este caso los egipcios hacen trabajar en sus grandes obras. Ahora, cuando cada grupo social, contando con escasas necesidades, tenía entre sus miembros las personas suficientes, provistas de fuerza física, intelectual y de instrumentos, suficientes para producir lo necesario para su pequeña economía. Pero cuando crecieron las sociedades, surgió la división del trabajo. Según las aptitudes de cada cual, la producción familiar se hace escasa frente a la gran cantidad de demanda de bienes. Se usó el poder político para que los hombres obedecieran forzadamente y de esta manera fueran despojados de su primitiva libertad. Así nació la esclavitud y se consideró al hombre como una bestia de trabajo de propiedad del amo que no tenía derecho a la libertad, propiedad ni a la vida. Los primeros esclavos fueron los prisioneros de guerra y después los propios compatriotas pobres. En la esclavitud se obligaba a trabajar a los hombres por la fuerza y bajo amenaza de castigo, como la flagelación, tortura y muerte. A aquel que se resistía a trabajar, no existía ninguna compensación a cambio del trabajo. Otro modo de producción que nosotros vamos a ver dentro de la historia de la humanidad es la servidumbre. Durante la Edad Media ha desaparecido la esclavitud, que fue reemplazada por la servidumbre. En esta época la economía medieval era agraria, no existía la maquinaria y se caracterizó por el trabajo manual y por la fuerza. Entonces vemos acá que estamos entrando de la etapa esclavista a la etapa feudal, que si bien el hombre ya no era esclavo, pero sí era siervo y el siervo tenía obligaciones en cuanto al amo o propietario de la tierra para realizar adelante esas obligaciones. El siervo estaba obligado al trabajo de la tierra y se adhería a ella como un animal de labranza. El siervo recibe del señor feudal una pequeña parcela para su cultivo, cría sus animales y construye su cabaña, ¿no? Pero debe pagar tributos. Como el diezmo, es su obligación también prestar servicios personales y trabajar la tierra gratuitamente. Algo de las cosechas podía disponer el siervo para su sustento y el de su familia. Dentro de esta producción de bienes y servicios ya surgen los oficios, ¿no? Y uno de ellos son los artesanos, ¿no? Los oficios artesanales aparecen cuando ya está bien adelantada la Edad Media, se practicaba en las ciudades y villas, donde los burgueses lograron organizar su propia existencia
aunque siempre sometido al señor feudal de la región. El trabajo artesanal se practicaba en los talleres y estos se agrupaban en gremios y corporaciones. Allí se combina la obediencia forzada con la obediencia remunerada. Los aprendices estaban obligados a trabajar forzosamente bajo los mandatos del maestro del taller hasta aprender el oficio. Solamente cuando han logrado elevarse a compañeros gozan de salario, pero deben obediencia ciega al maestro. Otro elemento dentro de esta distinción están los asalariados. El asalariado es un sistema de trabajo moderno que ha surgido con la proclamación de la libertad del trabajo y de contrato. El obrero es hombre libre y dueño de su persona, pero como no tiene instrumentos complicados para producir los bienes de su propia economía, tiene libertad para vender su fuerza de trabajo y por consiguiente trabaja para quien le paga un salario por la venta de la fuerza de trabajo. En este sistema la obediencia es comprada, aunque no siempre los empresarios pagan a los trabajadores el verdadero valor de su trabajo, ¿no? Entonces vemos que esta situación es un elemento fundamental a tiempo de entender lo que es la historia del trabajo, ¿no? Del desarrollo del trabajo en el desarrollo de la humanidad. Ahora bien, ¿qué entendemos por formas de trabajo? Las formas de trabajo adoptadas por el derecho laboral a lo largo de su evolución son diversas, pudiendo estudiarse las mismas como sigue. Uno, el trabajo a domicilio, es el que ejecutan los obreros en su morada u otro lugar elegido libremente por ellos sin la vigilancia del patrono por cuenta del cual trabaja y del que recibe retribución por la obra ejecutada. En tal sentido, se consideran patronos del trabajo a domicilio a los contratistas, subcontratistas que se encarguen trabajos a domicilio pagando la tarea y dando o no los materiales útiles del trabajo. Generalmente en estos trabajos no existe relación de subordinación y dependencia, por tanto no sujeta a las leyes sociales. Podría estar protegido este trabajo por la ley cuando su renovación y contratación es periódica, permanente de manera consecutiva y adquiere la calidad de subordinación y dependencia. El trabajo desempeñado de la labor allí donde habita el trabajador, tarea. Este trabajo puede recaer sobre la producción de objetos que pueden ser pesados, medidos, cortados y en virtud del resultado de la labor se calcula la retribución, generalmente son contratos de obra. Ahora, dentro de las características del trabajo a domicilio se pueden señalar que no existe una jornada o trabajo u horario de trabajo, así como ausencia de dirección inmediata del patrono. La capacidad del trabajador en el tiempo no es absorbida totalmente por el empresario. Entonces tenemos que ver que existe una división ya dentro inclusive del trabajo como lo conocemos actualmente. Existe una división marcada en cuanto al control, en cuanto a la relación obrero-patronal, ya sea el obrero obviamente es obrero y solamente tiene su fuerza de trabajo, pero el patrono puede ser el Estado, una empresa pública, una empresa privada, una institución, etcétera, etcétera. Existe la posibilidad de que el trabajador realice su tarea ayudado por otra persona. Al no existir contacto profesional o gremial, estos trabajadores se encuentran desunidos sin la fuerza y solidaridad de la agrupación. Este contrato es calificado como arrendamiento de obra y de servicios, ¿no? Entonces, vemos aquí ya hay una subdivisión dentro del trabajo.
y como lo conocemos actualmente. Y vemos que acá el contrato calificado como arrendamiento de obra y de servicios es una modalidad que se establece actualmente para establecer, no tocando en el fondo esta forma de trabajo, solamente como una perspectiva para ver cómo el trabajo ha ido desarrollándose en diversas formas hasta llegar a la actualidad. Devalier sostiene que el trabajo a domicilio no reúne ningún requisito del contrato subordinado porque se ejecuta fuera del local del comitente y por lo tanto sin fiscalización. Es retribuido a destajo, el trabajador no está sujeto a horario, no es personal y no es exclusivo. Entonces vemos también aquí como teóricos ya comienzan a sistematizar, a dividir y a establecer todas y cada una todos y cada una de las formas y elementos y divisiones del trabajo. Ahora hay que establecer en esta parte un tema y una subdivisión fundamental. Cuando hablamos de la fuerza de trabajo, siempre en la historia de la humanidad y actualmente y posteriormente va a haber el trabajo de los menores de edad. Obviamente los menores de edad siendo un sector protegido constitucionalmente y convencionalmente por la legislación tanto boliviana como extranjera, internacional, inclusive en materia de derechos humanos, se tiene que tener un tratamiento especial y una consideración especial al trabajo que desarrollan los menores. En este caso, la mayoría de las legislaciones consideran que los menores de 14 o 15 años no pueden trabajar respetando el convenio de la OIT sobre trabajo de menores con el fundamento de que el trabajo en los menores perjudica el normal desarrollo de sus fuerzas físicas y mentales, es decir, el menor no está preparado para trabajar. Asimismo, se supone que los menores deben crecer con juegos y con alegría y no con responsabilidades. García Oviedo expone motivos de protección al trabajo de menores, indicando lo siguiente: que existen fundamentos fisiológicos los cuales deben protegerse para que exista un normal desarrollo del niño sin padecer trabajos abrumadores, antigénicos, como en subterráneos y nocturnos. En el trabajo de menores debe existir seguridad mediante mecanismos para evitar accidentes, salubridad para apartarlos de las labores y materiales que puedan resentir su organismo en formación. También moralidad para no herir sus sentimientos ni malformar sus principios, así como el aspecto cultural para asegurarle una instrucción adecuada. El trabajo de menores debe ajustarse a disposiciones de carácter protectivo, como ser la prohibición de todo trabajo antes de la edad mínima fijada normalmente a los 14 años. Duración de una jornada laboral aproximadamente de 6 y 7 horas diarias, la exclusión de realizar horas extraordinarias. Entonces, estamos viendo que el trabajo de menores de edad es un elemento fundamental y que, bueno, si se lo realiza, se debe realizar bajo ciertas condiciones y respetando ciertos parámetros que son fundamentales para, de alguna forma, respetar la condición de menor de edad. A ver, ¿qué opinan ustedes del trabajo de menores de edad? ¿Alguien? ¿Conocen ustedes algún menor de edad que trabaje?
¿Y en qué condiciones lo hace? ¿Me escuchan, compañeros? Buen día, Sí, doctor. Buen Buen día, día, doctor. doctor. Bueno, pues hablando de trabajo de menores, en nuestro medio, no siempre hablaba en nuestro medio, creo que no hay condiciones, doctor, porque mayormente se dedica a la venta, ¿no? A veces gana y muy pocas veces le paga. Entonces no vemos el derecho al trabajo en nuestro país. Quizás son empresas, pero hablando de donde se viene el alto, mayormente es eso. No hay condiciones, no hay derechos. En sí, no gozamos de derechos los salteños, creo, en el ámbito laboral. Ya. Ahora, en el ámbito de los menores de edad, ¿alguien quiere aportar? ¿Qué opinan del trabajo en los menores de edad? Bueno, el trabajo en los menores de edad es normado y no se debe exceder de un horario, no pueden pasar los días, horarios nocturnos, ¿no? No deben realizar tareas que excedan sus fuerzas físicas e intelectuales y morales, deben asistir a la escuela y presentar certificados de estudio, ¿no? Entonces, este elemento es fundamental a tiempo de entender lo que es un trabajo de del menor de edad, ¿no? Inclusive, la duración de una jornada laboral será más corta, ¿no? Ya no será de 8 horas, será de 6 y 7 horas diarias, ¿no? Entonces, es importante todo esto a modo de repasar. Es bueno también saber que el trabajo de menores debe existir seguridad mediante los cuales se puede evitar accidentes, ¿no? El tema de la salubridad para apartarlos de las labores y materiales que puedan resentir su organismo. Entonces, el tener un menor de edad trabajando, obviamente es un tema muy delicado que está normado y que, bueno, si bien no está prohibido, tiene que cumplirse respetando ciertos requisitos que los hemos enumerado y que los hemos indicado el día de hoy. Con esto habríamos terminado el tema cuarto. ¿Alguna pregunta? doctor, buen día. Buen día. Estaba preguntando sobre el trabajo de menores de edad, de los niños y niñas. En la ciudad del Alto, por lo menos, la normativa no se aplica, digamos, ¿no? Porque hay una necesidad en las familias, porque las familias son numerosas y los niños obligadamente tienen que salir a trabajar, ¿no es cierto? Yo conozco una familia que sale con sus 5 niños a vender dulce, pero en las noches, por ejemplo, hasta media, 1 de la mañana. Entonces, ahí no hay normativa, ¿no? Que se pueda aplicar. Aquí es satisfacer las necesidades que se tienen en la familia, ¿no es cierto? De estudiar, de comer, de vestir, ¿no? Entonces, hay a veces, ¿no es cierto?, niños que han perdido su mamá, su papá, están obligados, ¿no es cierto?, a salir a trabajar, a vender algo, ¿no, doctor? Entonces, yo creo que esa parte, falta de políticas, ¿no es cierto?, del Estado, donde se pueda, digamos, no sé, proteger a estos niños y niñas que tienen la necesidad también, ¿no es cierto?, y los mismos derechos y deberes que otros niños. Entonces, no hay, las normativas pueden estar ahí, pero la realidad es otra, doctor. Nada más, doctor. Ya. Gracias, compañero. Bueno, entonces, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. No. Bueno, entonces, habíamos terminado el tema 4
y vamos a dar un receso de 15 minutos y continuamos con el tema 5. Un momentito, por favor. Tema 5. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor, está. Ya. El tema 5 es referido a los beneficios sociales, derechos de trabajadores y empleadores y obligaciones. En este caso vamos a referirnos a este tema tan importante, elementos que todos y cada uno de nosotros debemos conocer si es que, bueno, queremos saber la materia laboral. Es muy importante dentro de lo que es ya el ámbito del derecho. Ya habíamos hecho un análisis histórico, conceptual, doctrinal de lo que es el derecho laboral, sus orígenes y demás elementos. Ahora tenemos que ver lo que son los beneficios, los derechos de trabajadores, empleadores y las obligaciones. Debemos comenzar indicando que el trabajador tiene acceso al pago de los beneficios sociales que le acuerdan Doctor, no se oye. Hola, ¿ven la diapositiva? No, doctor. Ahorita no, doctor, ahorita no. Tiene, parece que deficiencia de internet, algo entrecortado, se entra, doctor, tu voz. Ahora, Se escucha tu voz, doctor, pero las diapositivas no. ya, un momentito.
¿Ahora sí ven? No, doctor. No, doctor. Ahora, Ahora sí, doctor. ya. El trabajador tiene acceso, en este caso habíamos dicho, al pago de los beneficios sociales que le acuerdan las leyes cuando éste se encuentra en función de trabajo. Entonces, cuando está en función de trabajo, el pago de beneficios sociales establece, por ejemplo, el seguro social y también establece el pago de las AFPs, que es el ahorro provisional para la jubilación, ¿no? Y también cuando ha fenecido el trabajo, cuando se encuentra en función de trabajo o ha fenecido su contrato laboral, en cuyos casos tiene los siguientes derechos, ¿no? Cuando ha fenecido su contrato laboral, tendrá derecho a beneficios sociales. En este caso, el beneficio social es todo aquello que percibe el trabajador como remuneración, considerando dentro de esta, se considera beneficio social al salario, indemnización, desahucio, aguinaldo, primas, bonos, vacación, subsidios, asignaciones familiares, seguro social y otros. Por lo tanto, es el conjunto de ingresos que percibe el trabajador tanto en vigencia del contrato laboral como a su finalización. Erróneas interpretaciones del beneficio social consideran que éste se percibe a la finalización del contrato. Sin embargo, se es acreedor a este beneficio también en función laboral, como el seguro social, las asignaciones familiares y otros. Entonces, dentro de lo que es beneficios sociales, se encuentran incorporados todos estos pagos que son el producto de la lucha y conquistas sociales de los trabajadores, el aguinaldo, primas, bonos, vacaciones, subsidios, asignaciones familiares, seguro social, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto tiene como concepto lo que es el beneficio social. Ahora, diferentes tratadistas justifican lo que es el cambio del término beneficio social por derecho social, toda vez que esto se los adquiere en virtud a la relación contractual. Por lo tanto, son derechos, en este caso, derechos sociales. Beneficio social y reajuste. No, las legislaciones admiten que los beneficios sociales estén sujetos a un reajuste cuando estos no son cubiertos entre 15 días y un mes. Por cuanto, un momentito, por favor. Un momentito. Bueno, continuamos. Entonces, diferentes tratadistas en este ámbito laboral justifican el cambio del término beneficio social por derecho social, toda vez que estos se los adquiere en virtud a la relación contractual, por lo tanto son derechos sociales, ¿no? Entonces, ya más allá de beneficios sociales o beneficios
laborales, ya el mismo concepto de derecho establece una figura legal, una conceptualización diferente, y por tanto la misma se toma ya en un sentido más amplio, ¿no? Cuando hablamos de lo que es un derecho, nos estamos refiriendo a algo más grande, digamos, que un beneficio social. El derecho ya es algo que está constituido, que tiene un tema más amplio, más complejo, más profundo, más enraizado, que tiene una protección nacional e internacional. Bueno, ahora, el beneficio social reajuste, ¿no? Las legislaciones admiten que los beneficios sociales estén sujetos a un reajuste cuando estos no son cubiertos entre 15 días y un mes, o cuando se prosigue juicio por mucho tiempo. Este monto se reajusta o indexa de acuerdo al interés bancario o con relación al índice de precios al consumidor según la legislación. Entonces, el beneficio social tampoco es un tema que se pueda de alguna forma cambiar al gusto de cada quien, ¿no? Pagar al gusto de cada quien. Inclusive, existen plazos legales, además de eso existe multas, ¿no? También existirá el tema del reajuste o de la revalorización en tanto y en cuanto este tema sea llevado adelante por la situación laboral de cada uno de los trabajadores. Ya, entonces, generalmente los procesos laborales son de años y dentro de estos procesos laborales lo que pasa es que el dinero que, digamos, hace un tiempo tenía un valor adquisitivo, con el transcurso del tiempo, ese elemento se va a, de alguna forma, devaluar. Por tanto, este elemento una vez ya devaluado, se puede, como es un derecho laboral, un derecho adquirido, ese monto se reajusta o indexa de acuerdo al interés bancario o con relación al índice de precios al consumidor, ¿no? Según la legislación. Ahora, esto del beneficio social, lo que habíamos hablado del reajuste, al respecto, la jurisprudencia nos dice que debe cancelarse debidamente actualizado. El artículo 2 del Decreto Supremo 22081 del 7 de diciembre de 1988 indica que el actor fue retirado intempestivamente habiéndose establecido la suma de 2.000 bolivianos como sueldo base, ¿no? Para efecto de indemnización, conforme el Decreto Supremo número 22081 del 7 de diciembre de 1988, y según la parte final del documento de fojas 56 vuelta y fojas 57, que son declaraciones que hacen fe, correspondiente además de pago de sueldos de vengados y vacaciones, ¿no? Dentro de esta jurisprudencia podemos ver que a fojas 34 y 38 cursan copias que acreditan liquidaciones cuya suma pagada debe descontarse en calidad de anticipo recibido por el actor. Por tanto, Casa, dice, ¿no? Relator ministro Gualberto Dávalos. Entonces, vemos que en este caso
las liquidaciones que se han presentado tienen que tener una indexación al valor adquisitivo en el momento que sale la sentencia o se ejecuta. Beneficio social, término. Jurisprudencia. Deberá cancelarse en el término de 15 días. El artículo 53 de la Ley General del Trabajo establece esto, ¿no? Queda establecido el despido del trabajador intempestivamente el 31 de diciembre de 1984. Al no haberse cancelado beneficios sociales en el término de los 15 días establecidos por el artículo 53 de la Ley General del Trabajo, concordante con los decretos supremos de 1 de agosto de 1985, la parte patronal debe responder de sus derivaciones toda vez que la oferta de pago mediante depósito judicial no cubre los derechos y beneficios sociales demandados, vale decir, la aplicación estricta de los artículos 1 y 3 del Decreto Supremo del 1 de agosto de 1985. Por tanto, declara infundado, ¿no? Otra jurisprudencia. Ahora, todos estos beneficios sociales que un trabajador gana están establecidos en la ley, están establecidos en la jurisprudencia y sentencias constitucionales que tienen carácter vinculante. Esta legislación también se refiere, por ejemplo, a lo que es el beneficio social o reintegro. El beneficio social reintegro, ¿no? Si la liquidación efectuada y cancelada al trabajador ha sido errónea, en su cálculo o no consideró algún derecho que le asiste la ley, este beneficio no causa estado hasta transcurridos 2 años. En algunos casos no prescribe según las legislaciones, pudiendo pedirse el reintegro del monto adeudado. Bueno, entonces, si hay un derecho que todavía no se ha o no se hubiera pagado y que estuviera latente su pago, se puede pedir el pago de ese beneficio social, inclusive transcurrido 2 años, ¿no? Los derechos sociales no prescriben, acá tendremos que decirlo también, y eso establece la Constitución. Cuando hablamos de un beneficio social que no haya considerado, ¿no? El trabajador no es un experto en derecho laboral, por tanto, cuando se establece el tema del pago de beneficios, puede ser que el empleador en forma maliciosa, el inspector de trabajo se olvide de algún beneficio social que el trabajador se hubiera olvidado, en este caso no lo hubiera realizado de una forma, ¿no?, adecuada. Este beneficio social no lo hubiera cobrado, ¿no? Entonces, esto se puede reintegrar y es un derecho irrenunciable del trabajador, este tema del beneficio social, el reintegro. Ahora, de referente al beneficio social, el reintegro, la jurisprudencia indica que deben cancelarse en su totalidad. En su caso, reintegrarse, los tribunales de instancia verificando una correcta valoración de los medios probatorios aportados al tenor de lo dispuesto por los artículos 3, inciso H, 150 y 197 del Código de Procedimiento del Trabajo, han arribado a la uniforme convicción de que efectivamente el ente patronal demandado solamente había cancelado una parte de los beneficios sociales adeudados, correspondiendo a la cancelación del reintegro de dichos beneficios en el monto de 226.000 bolivianos. Y al haberse determinado tal pago, se ha dado correcta y cabal aplicación a las disposiciones laborales pertinentes sin haberse infringido ninguna de las normas acusadas en el recurso de nulidad. Otro elemento que se debe tomar en cuenta en los beneficios sociales es la liquidación.
La liquidación será aquella operación mediante la cual se detalla, ordena y saldan cuentas dentro y después de haber terminado la relación laboral. También se efectúa la liquidación sobre comisiones, sobre remuneraciones en general, días feriados, horas extras, trabajos nocturnos, trabajos a domicilio, beneficios sociales, vacaciones, etc. Las liquidaciones pueden ser a la finalización del contrato, ya sea voluntario o forzoso, o dentro de la relación laboral, en cuyo caso las liquidaciones son periódicas. Al respecto de la liquidación, la jurisprudencia boliviana nos habla que desde el momento de su cancelación queda disuelto el vínculo obrero-patronal y de los anteriores elementos del juicio se llega a la conclusión de que el recurrente prestó servicios en forma discontinua en periodos claramente diferenciados, tanto por las liquidaciones de beneficios sociales citados como la Carta de Fojas 31. En efecto, quedó disuelto el vínculo obrero-patronal con la liquidación de Fojas 7 y la referida Carta de Fojas 31 sobre renuncia voluntaria a partir del 30 de junio de 1984, en virtud de tener que ausentarse al exterior por tiempo indefinido. Entonces vemos que la liquidación es un elemento que va a disolver el vínculo obrero-patronal porque le están pagando ya sus beneficios sociales. Hasta esa fecha tal vez tenían una relación obrero-patronal y después ya no. Entonces marca un antes y un después dentro de la relación obrero-patronal. Hallándose probada la cancelación de los mencionados beneficios sociales por tiempo de servicios queda igualmente justificada la excepción de pago, consiguientemente no son evidentes las infracciones a las disposiciones legales que se acusa en forma desordenada, como bien señala el dictamen fiscal. Ya, ahorita te la... Bueno. La indemnización. Un momento. La indemnización, bueno, este tema es muy delicado y bueno, yo quisiera trocarlo la próxima semana. Hay que hacerlo con tiempo y bueno, acá quedaremos, por favor, para la próxima clase, ¿ya? Y también las preguntas para la próxima clase. Para la asistencia, he visto que son 34 personas. Nos, 44, doctor. sí, hacen el registro ya, por favor, y a su WhatsApp, su asistencia hacen llegar. ¿Ya? Muy Bueno, bien, doctor. el día jueves nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.